Entonces, vamos a recapitular un poquito para que nos vaya quedando en macro todo. Vimos primero esos canales endocrinos del páncreas con el transporte del glaucón y la insulina. Después vimos los conductos, los canales secretores de la T4 o la tiroxina. Y ahora venimos con el tema de la bilis. Estamos hablando de tres hormonas diferentes, de sustancias que generan en nuestro organismo todo tipo de cambios y que hoy lo vimos desde por donde se conduce esa sustancia. Ahora vemos la vesícula y luego vamos a ver, creo, sí, los conductos. Entonces, esto es lo que venimos planteando. Hoy vamos, ahora que me la anoté, la palabra sofisticación, la sofisticación de este ectodermo y cómo cada órgano o conducto o situación con respecto a, desde algún lugar, lo orgánico, está relacionada a un conflicto. Sabemos que es de territorio, de relacionamiento, contacto, sensorial, relacionamiento. El tema es que, bueno, siempre vamos a tener el tono que nos va a dar. ¿Qué sabemos de la bilis? ¿Qué sabemos de la vesícula biliar? En líneas generales, como siempre, bueno, es de territorio también, está cerca del páncreas y de las vías biliares y viene por un tema de rencor. Y desde lo femenino, no solo determinado por la mujer o el hombre, tenemos la situación de que puede ser rencor y si no, pasa a ser un conflicto de identidad. ¿Qué tiene de símil el conflicto de identidad de lo femenino? El enojo. El individuo que tiene un conflicto de identidad está enojado, está muy enojado y es una característica absoluta de eso. Y bueno, el que tiene rencor, vale la redundancia, pero en definitiva va por ahí. Y se estudia desde lo hormonal, se estudia desde lo masculino, desde lo femenino, y también aplica la lateralidad, aplica la lateralidad plenamente. Lo tenemos que tener todo presente. Entonces, cuando nos sentamos a hacer una anamnesis, que lo vimos en el curso, y por eso nos damos un diagnóstico rápido, sino que bueno, vamos sumando toda la información y cuándo empezó y desde cuándo y cómo, sabiendo cómo funcionan los tejidos y las células, sabemos si están activas en reparación, en recaída conflictiva o si está hasta en suspenso el conflicto, y ahí sumamos y sumamos y sumamos y buscamos no dar un diagnóstico, pero generar la mayor cantidad de información para que ese individuo pueda comenzar a conocerse mejor y tenga una chance de desconflictuar a través de ese conocimiento. Avancemos con esta vesícula biliar. El individuo busca digerir lo que sucedió en su territorio. Sentido biológico, más bilis, más digerir, más asimilar con el tono de rencor o de identidad de territorio. La propuesta psíquico-cerebral y orgánica es esta. El individuo procesa toda esta situación y tiene la chance de desconflictuar y salir. Ahora, ¿qué pasa cuando su psiquis vuelve a ver todo lo que sucede a su alrededor con ese mismo rencor, con ese mismo enojo? Porque esa psiquis tiene determinados impactos y abrió un conflicto. Bueno, dale que dale al bucle, dale que dale a la vuelta, dale que dale a seguir en esa calecita psíquico-cerebral biológica y el individuo permanece allí. Así todo,
se sigue siempre buscando la reparación. Así y todo, se apuesta siempre por la vida y por el sobrevivir. Desde esta respuesta y desde todas las que actúan en un individuo. Ahora, si volvemos a la misma playa de siempre, si desde esta información podemos saber que el individuo intenta digerir algo, que desde lo simbólico es entenderlo, asimilarlo, hacerlo suyo. Bueno, hay chance, claro que sí, de que ese individuo genere un cambio psíquico y cambie todo lo demás, o se complete, como digo yo. Como dice una colega, atrape esa necesidad. Yo voy más por el lado del completar. Es lo mismo, ¿sí? Simplemente perfiles. Entonces, esto es lo que aquí estamos haciendo. Tener más información, compartirla, como ha hecho Hammer, y desde ahí, bueno, cuando se nos toca acompañar o tener la posibilidad de llevar esta información al individuo que la solicita, bueno, tener un sustento. Blanca, contanos. Cuando dice con tono desde lo masculino o con tono desde lo femenino, no me queda claro si es el tono que tiene el individuo o es desde lo masculino y desde lo femenino. Bien, el tema es que es desde lo masculino y lo femenino, por supuesto, con respecto al sexo de cada uno. El punto es que en algunos casos, hay machos que se comportan por la carga hormonal con tono femenino y no significa que sean homosexuales, no tiene nada que ver eso. ¿Tá? Y hay hembras o mujeres, si vamos a los seres humanos, que tienen una carga de testosterona tan alta que se comportan con un tono masculino. Por supuesto que está dado de dónde cae el impacto. Recuerden la figura que mostramos al principio. Decía hemisferio derecho masculino, hemisferio izquierdo femenino. Pero el punto es que no nos olvidemos que si nuestra psiquis percibe con la información que tiene con determinado tono, va a descargar en un lado o en el otro. ¿Está? Entonces, lo que sí decimos es que si descarga del lado derecho, va a ser rencor. Y si descarga del lado izquierdo, va a tener está más relacionado con identidad en el territorio. La pregunta tuya es, bueno, pero entonces está claro, los machos van a actuar, o los hombres, con más rencor y las mujeres más con identidad. Bueno, a veces no, a veces no. No podemos ser tan así, porque recordemos que somos únicos como una huella digital. Entonces, si uno dice, sí, claro, la mayoría de los machos con determinada. Ahora, ¿qué hacemos con un macho que tiene un nivel de testosterona bajísimo o con una hembra con una testosterona altísima? Ahí es que se dan determinadas situaciones. Y luego, no podemos dejar de lado la situación de la lateralidad, que va a cruzar el conflicto de hemisferio. Lo van a vivir de forma diferente. Entonces, desde algún lugar, una hembra que puede tener una situación conflictual de rencor, se le va a ir para otro lado, o al revés. Entonces, todo esto tiene que ser tomado en cuenta. Igualmente, como comencé diciendo, no significa que sea lo mismo, pero es una particularidad, van a tener en común con rencor y con identidad y un gran enojo. Van a estar enojadísimos. Van a estar enojadísimos porque están ahí con el tema de la bilis, están ahí con el tema de intentar entender, de intentar digerir, de intentar asimilar, de intentar colocar más bilis desde esa vesícula y luego desde los conductos biliares. Estamos hablando, ahora le voy a seguir dando a la palabra, de sofisticación. Estamos hablando de un Tesla. Estamos hablando que está volando esta parte. Es bien sofisticadito y bueno, y se va a seguir buscando. Y se va a buscar y buscar y buscar. Bueno, a ver qué más.
Investiguemos respuesta biológica, conductos biliares. Hablamos de los conductos por donde discurre la bilis producida por el hígado, pasa por la vesícula biliar y llega al duodeno. Se encuentran dentro del hígado y fuera. Conflicto de territorio con tono de rencor de territorio desde lo masculino, con tono de identidad desde lo femenino. El individuo se encuentra en un conflicto de territorio, no logra encontrar solución de lo que le da ira y rencor en el territorio o identidad en el territorio. Sentido biológico, permitir que pase más bilis. En fase activa, la ulceración del epitelio de los conductos permite más luz de paso a la bilis. En fase de reparación, los nuevos tejidos permiten un mejor funcionamiento luego de la inflamación con posible oclusión. Entonces, aquí estamos hablando más o menos de lo mismo, porque es más o menos lo mismo. Vesícula biliar y los conductos biliares. ¿Dónde podría haber alguna diferencia? Primero, que siempre tenemos claro que son dos relés diferentes. ¿Están muy juntos? Sí. ¿Están en una misma área? Sí. ¿La de rencor? Sí. Todo eso sí. Pero cuando aparece una determinada enfermedad, una inflamación o lo que venga en un canal, no es lo mismo que en la vesícula biliar. Entonces, tenemos que verlos por separado. Y por eso lo coloqué, porque parecería lo mismo y en definitiva es casi lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Lo que puede generar un canal, que no tanto la vesícula, es una oclusión y cierra el paso a la bilis. Y ahí hay un determinado cambio en el individuo con respecto a lo que está intentando digerir, asimilar, entender desde lo simbólico. Entonces, lo que desde algún lugar podemos presentar es más de esta sofisticación, más de ese individuo conflictuando en territorio, con rencor en el territorio, o identidad, pero rencor en el territorio, y el funcionamiento celular de estos conductos, y lo que desde algún lugar nos da eso, la posibilidad de que pase más bilis. Pero cuando está inflamado no pasa, o no pasa tanta. Y luego que termina de reparar, puede pasar mucha. Y eso es lo que desde algún lugar permite que el individuo procese a nivel hormonal, a nivel químico, si se quiere, diferente determinada situación. Y muchas veces es la solución que nos permite que nuestra psiquis, que recibe esa información biológica, y bueno, logra procesarla un tanto diferente. Entonces, no va a venir con grandes diferencias, en la imagen que vimos estaba todo juntito, pero no es lo mismo. Entonces, van a venir por el lado de intentar hacernos entender, digerir, asimilar, con un proceso de mayor pasaje de bilis desde aquella vesícula biliar. ¿Tá? Entonces, va por ahí, Esmeralda, decinos. Pregunta. ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, un cálculo, ¿queda en el conducto? ¿No? Bueno, puede estar en el conducto, puede estar en la vesícula, pero puede estar en el conducto perfectamente. Sí. Y eso sería como, el cálculo sería como el sentido biológico de que no pase más bilis. Bueno, ahí hay una situación que es la siguiente. Ha habido tanta recaída conflictiva, ha habido tanta ulceración y reparación, que cuando vimos en pancreatitis, no, en tiroides, vimos que se podía formar nódulos, ¿correcto? Que después generan una situación que impiden el paso del AT4. Bueno, aquí también va por acá. Hay situaciones en las
en los conductos biliares que pueden dar perfectamente en ese tipo de quistes. Ahora, muchas veces se eliminan, muchas veces se interviene con cirugía. Lo que sí está mostrando es que el conflicto de ese individuo o tiene gran cantidad de intensidad o tiene larga data o tiene muchas recaídas conflictivas. ¿Con qué? ¿Con un conflicto de territorio? Sí. ¿Qué características tiene? Rencor. Rencor. Siempre que hablamos de las famosas piedras, por decirlo de alguna forma, estamos hablando que ya ese individuo no empezó hace 30 minutos con el rencor, empezó hace generalmente larga data. Entonces, o, como dijimos, no tiene por qué ser solo temporal, sino gran cantidad de intensidad. Y sí van a tener esas características que tú decís. A veces pueden obstruir, pero el tema es que no es que de entrada se generó eso, ya tiene que haber una cantidad de impactos. Recordá que nosotros desde lo biológico no manejamos el tema del programante ni nada de eso. Hubo un primer impacto, segundo, tercero, cuarto, los vamos numerando, porque el primero lo que abre es el programa biológico. Entonces, ya vieron unos cuantos impactos en ese individuo con estos conflictos, con este tono, debido a determinado impacto, y no ha logrado salir. Bueno, es una situación que ya llegó. Es como cuando se llega al cáncer. Estamos hablando de que intensidad o duración han hecho su proceso. El punto es entenderlo y no verlo como un mal funcionamiento, un error de la naturaleza o mala suerte, sino dentro de un proceso biológico. Es algo completamente diferente. Claro, esto me permite tomar conciencia, a ver si voy bien. Me permite tomar conciencia que pudo haber empezado de niño, ¿no? Como fue lo que me pasó a mí, y ir con mayor intensidad o hacer un parate, pero tomar conciencia. Para mí fue magnífico, y ahora estás hablando de la vesícula y vi otras, ¿no? Pero no mías, porque si no me tengo que recauchutar todas. Pero no. ¿Qué iba a decir? Esa Bingo. No, iba a cantar bingo yo, lo que pasa. Bingo. No, precisamente esa no la tengo. Pero sí, puede darse, te da la posibilidad de tomar conciencia de que esto pudo haber empezado, no ahora, digo, que pudo haber empezado mucho antes. Esa puerta se pudo haber abierto mucho antes. Y el tomar conciencia de eso para mí es espectacular. Ya que estamos hablando de bingo, aumento la apuesta que vos hacés. Vos me decís eso y te digo, claro, y por supuesto, y es el camino, y es la idea de todo lo que estamos compartiendo, que un individuo tenga la posibilidad de tomar conciencia de lo que le sucede y tenga una chance de cambiarlo. Pero como te decía, redoblo la apuesta. Yo tengo un nene de 11 años. Entonces, en vez de esperar a que tenga 30 y empiece a verlo, 40 o la edad nuestra, ya con 11 años, y cuando está teniendo de repente un dolorcito de panza cuando va a la escuela, venimos hablando de una contrariedad indigesta. Y a mi nene de 11 años le digo, bueno, ¿dónde querés ir vos? ¿Querés quedarte en casa o en la escuela? Yo me quiero quedar en casa. ¿Y a dónde estás yendo? A la escuela. ¿La tenés clara la contrariedad? ¿Te queda claro que estás haciendo lo que no querés hacer? Sí. Perfecto. Ahora, lo que yo no puedo hacer es decirte quédate en casa. A la escuela es positivo ir. Ahora, no significa que a tu psiquis no le está interesando por algún motivo. Hasta que no cambies tu punto de vista psíquico de la escuela, vas a seguir en contrariedad y te va a seguir doliendo la pancita por contrariedad indigesta. Agarrate de la escuela psíquicamente de lo que venga, de comprarte un chicle, la chiquita que te gusta, el amigo con el que charlas, el recreo o lo que venga, para alargar psíquicamente lo que pueda alargar y salir de la contrariedad indigesta. Entonces, ese es el proceso.
que podemos tener en el mismo momento que aparece una respuesta biológica, sea cual sea, como la que les comenté luego de la primer encuentro que tuvimos, de la primera clase, cuando al otro día tuve una cefalea. Digo, bueno, si vamos a venir por este lado, con desvalorizaciones de tono intelectual, vamos a analizar qué sucedió. Porque yo no estoy dispuesto a dar un curso y que al otro día tenga todos los días un dolor de cabeza. Entonces, esto es lo que permite la germánica. Sí, tomar conciencia a nosotros, adultos, de lo que nos pasó. Pero ¿qué pasa con los que vienen creciendo? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que toman contacto con esto? Bueno, para las que se pregunten qué pasó con mi nene, se le fue el dolor de panza y por lo menos ya lleva unos 10, 15 días en ese camino. ¿Es toma de conciencia? Sí. ¿Es sentido común? Sí. Y es tener claro, por más que tenga 11 años, que estaba haciendo algo contradictorio. El tema es tener la capacidad de planteárselo, que él lo sienta y darle una mano para que lo resuelva. ¿Quién lo tiene que resolver? Él, aunque tenga 11 años. El responsable de resolverlo es él. Yo lo podría ayudar como padre, como esto, como el otro, pero el individuo, la vida y la contradicción indigesta es de él. Estará conflictuando con lo que estará conflictuando, pero es de él la responsabilidad. Va por ahí. Bueno, sigamos un poquito más por acá. Los reparadores de los conductos son los virus de la hepatitis A y B, que luego de la reparación generan un mejor paso de la bilis. Investiguemos el órgano vesícula seminal. Hablamos de glándulas reservorio y productoras de líquido seminal situadas entre la parte posterior de la próstata por encima del recto. Conflicto de territorio en tono de pérdida de territorio y frustración sexual. Cambió lo que veníamos viendo. Salimos de 3 conflictos de rencor en el territorio, veníamos con uno de miedo frontal y con otro que estaba más relacionado, bueno, también de rencor, y pasamos a uno de pérdida de territorio. Perdió territorio quien desde algún lugar está descargando, manifestando o teniendo un conflicto de tono sexual en esta respuesta biológica, ¿tá? En esta vesícula seminal. Entonces, aparece un cambio, pero estamos dentro de conflictos de territorio, relacionales. Cambia el tono, pero son conflictos de territorio. Ahora, ¿qué hacemos? Che, ¿y por qué vesícula seminal? ¿Por qué estás teniendo ahí una respuesta biológica o enfermedad? Aclarémoslo, que nunca está de más. Bueno, a ver por qué. El individuo está dentro de un conflicto sexual en territorio, con el tono de pérdida dentro de su territorio. Sentido biológico, menos líquido seminal para los espermatozoides. Imposibilidad reproductiva. Tiene, desde el punto de vista del conflicto en el cual está inmerso y que sabemos sí o sí que se abrió, comenzó, se inició luego de que algo le impactó, un conflicto de pérdida territorial, territorio con pérdida territorial. Y si descarga ahí, tiene un sentido biológico.